Vi a mi mujer con otro hombre en nuestra cama. No los desperté. Tomé sus ropas, su auto, su identidad. Eso solo fue el primer movimiento. Sentado en el aeropuerto de Nueva York, intentaba contener la emoción del negocio de $10 millones que acababa de cerrar. Las luces del aeropuerto se difuminaban ante mis ojos, mientras mi mente solo podía pensar en Sofía. Miré el reloj. Pasada la medianoche, ya no había esperanza de llegar a casa hoy. Mi teléfono sin batería me impedía llamarla para darle la buena noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. 20 años juntos, y finalmente había llegado el momento que tanto habíamos esperado. La empresa farmacéutica, legado familiar que había consumido incontables horas de mi vida, estaba a punto de cambiar de dueño por una suma que aseguraría nuestro futuro y el de nuestras hijas. Mientras contemplaba las pantallas de salidas con resignación, algo extraño sucedió. Mi nombre apareció en el tablero de espera. Un grupo de 4 personas no se había presentado para un vuelo a Charlotte. Una corazonada me recorrió la espalda. ¿Era esto una señal? ¿Buena o mala? Corrí hacia la puerta casi tropezando con una maleta abandonada. La agente de aerolínea me sonrió. Señor Reed, es su día de suerte. Tenemos un asiento en primera clase para el vuelo de las 12:45. ¿Suerte? Quizás. O tal vez la última oportunidad para salvar algo que ni siquiera sabía que necesitaba salvación. A bordo del avión, mirando por la ventanilla a la oscuridad, no pude evitar recordar los últimos 20 años con Sofía. Nos conocimos en la universidad, ella estudiando literatura y yo administración de empresas, preparándome para hacerme cargo del negocio familiar. La recuerdo con su cabello castaño ondeando en el viento, mientras discutíamos sobre Tolstoy en el campus. Nunca imaginé que aquella chica idealista terminaría siendo la madre de mis hijas y mi compañera durante 2 décadas. El sacrificio silencioso de Sofía había sido innegable. Mientras yo construía el imperio farmacéutico, ella dejó su carrera promisoria para criar a nuestras gemelas, Olivia e Isabella. Ahora, las niñas estudiaban en Duke. Mi orgullo más grande. Brillantes, independientes, y con el mundo a sus pies. La azafata me ofreció una ginebra que acepté sin dudar. El alcohol me adormeció rápidamente. En mi sueño inquieto, vi a Sofía parada en una encrucijada, sonriendo hacia una sombra alta y oscura que no lograba identificar. Me extendía la mano, pero cuando intentaba alcanzarla, la distancia entre nosotros aumentaba inexplicablemente. Desperté sobresaltado con una sensación de desasosiego imposible de explicar. Aterrizamos en Charlotte, poco después de las 2 de la mañana. El cansancio me abrumaba mientras contemplaba la idea de conducir mi pick-up, estacionada desde hacía 3 días en el aparcamiento. Tomé una decisión inusual. Pediría un taxi. No podía recordar la última vez que había hecho algo así, siempre prefiriendo el control que me daba conducir mi propio vehículo. El taxista, un hombre de mediana edad con ojos curiosos, me miraba constantemente por el retrovisor durante el trayecto, como si supiera algo que yo ignoraba. ¿Larga noche, señor?, preguntó con una voz que parecía esconder algo más. Largo viaje de negocios, respondí secamente, sin deseos de entablar conversación. 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a mi casa. Mientras el vehículo se alejaba, me quedé paralizado ante la escena frente a mis ojos. Un Mercedes color dorado estaba estacionado en mi entrada, un auto que jamás había visto antes. Las luces de la casa estaban completamente apagadas, aunque apenas pasaban las 2:30 de la madrugada. Sofía normalmente dejaba al menos la luz del porche encendida cuando yo regresaba tarde. Con cada paso hacia la puerta, la casa que conocía tan bien se transformaba lentamente en un lugar extraño y amenazador. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una intuición primitiva me advertía que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre en mi vida. Introduje la llave en la cerradura con extrema lentitud. El sonido metálico resonó como un trueno en el silencio de la noche. Mis sentidos se habían agudizado repentinamente,
como si mi cuerpo entero estuviera preparándose para lo que pudiera encontrar dentro. Al abrir la puerta, un aroma desconocido invadió mi nariz, un perfume masculino, fuerte y áspero, nada parecido a mi colonia habitual. No pertenecía a esta casa. Avancé por el pasillo como un intruso en mi propio hogar, sintiendo cada paso como una cuenta atrás hacia algo inevitable. La familiar oscuridad ahora escondía secretos que comenzaba a temer descubrir. Subí las escaleras contando cada peldaño, sincronizando inconscientemente cada escalón con los latidos acelerados de mi corazón. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, algo inusual. Sofía siempre insistía en cerrarla por completo mientras dormía. Mi mano tembló ligeramente al empujarla, revelando centímetro a centímetro la escena que cambiaría mi vida para siempre. El tiempo se congeló. En nuestra cama, la cama que habíamos compartido durante 20 años, yacía Sofía, completamente desnuda, abrazada a un hombre desconocido. Su suave ronquido, ese sonido que tantas noches había sido mi arrullo para dormir, ahora taladraba mis oídos como la peor de las traiciones. El rostro del hombre mostraba una sonrisa satisfecha incluso en sueños. Cerca de la ventana, sus ropas estaban pulcramente dobladas sobre mi sillón favorito, aquel en el que solía leer durante horas. Un rugido primitivo amenazaba con escapar de mi garganta, pero mis labios permanecieron sellados. Quería gritar, destrozar todo a mi alrededor, pero una calma antinatural se apoderó de mí. Mis ojos se desviaron hacia el armario donde guardaba mi raqueta de tenis. Un solo golpe bien asestado y podría... Pero no. Las consecuencias legales desfilaron por mi mente como un frío recordatorio de lo que podría perder. Observé nuevamente a Sofía, su rostro tranquilo, sus labios ligeramente abiertos, su cabello desparramado sobre la almohada. La miré como si fuera una completa desconocida. ¿Dónde estaba la mujer con la que había construido una vida? ¿Habían sido estos 20 años una elaborada mentira? Sentí que mi corazón se detenía un instante y luego, inexplicablemente, se endurecía como una piedra. Algo dentro de mí murió en ese momento, dejando paso a una resolución fría y calculadora. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo encendí. La luz azulada iluminó tenuemente la habitación. Con manos temblorosas pero decididas, comencé a fotografiar la escena. Cada clic de la cámara registraba un momento de traición, doloroso pero necesario. La adrenalina bombeaba en mis venas. Si Sofía despertaba ahora, todo cambiaría. Pero no lo hizo. Continuaba durmiendo plácidamente junto a su amante, inconsciente del testigo silencioso que documentaba su infidelidad. Una vez terminado, me dirigí hacia las pertenencias del hombre. Su billetera de cuero fino descansaba sobre la cómoda. La abrí con cuidado, encontrando su identificación. Bradley Hoffman. Una tarjeta de presentación lo identificaba como gerente senior de ventas en un concesionario Mercedes. Su licencia de conducir indicaba una dirección en Charlotte, a unos 30 minutos de nuestra casa. Junto a la billetera estaban las llaves de su automóvil, el Mercedes dorado que había visto en la entrada. Recogí cuidadosamente todas sus prendas. Un traje caro, zapatos italianos, una corbata de seda. Todo hablaba de un hombre que se preocupaba por su apariencia. Todo olía a él. A la traición. Me detuve un momento antes de salir de la habitación, observando por última vez a la mujer que había sido mi todo durante la mitad de mi vida. No sentí lágrimas. No sentí nada. ¿Acaso ya estaba muerto por dentro? Salí sin hacer ruido, sin despertar la tormenta que se avecinaba sobre sus vidas. Ya en el exterior, presioné el botón del llavero. El Mercedes emitió un discreto pitido al desbloquearse. Me senté en el asiento del conductor, inhalando el aroma a cuero nuevo y colonia cara. Un coche lujoso para un hombre que se había metido en la cama equivocada. Encendí el motor, que ronroneó suavemente bajo mis manos. Conduje aproximadamente 1 milla antes de detenerme en un área de descanso desierta.
con la luz interior del vehículo, revisé nuevamente los documentos de Bradley. Su dirección exacta, su información de contacto, su vida entera estaba ahora en mis manos. Sonreí por primera vez en horas, pero no era una sonrisa de felicidad. Era el gesto de un hombre que acababa de concebir un plan. El Mercedes avanzó silenciosamente en la noche, mientras yo me dirigía hacia mi primer destino en este nuevo camino de venganza. La casa de Bradley Hoffman. El amanecer comenzaba a asomar cuando estacioné el Mercedes dorado frente a la casa de Bradley Hoffman, una pequeña pero acogedora vivienda en un barrio residencial tranquilo. Junto al garaje, una bicicleta infantil descansaba contra la pared. El símbolo perfecto de una familia feliz me provocó una punzada de culpabilidad. ¿Estaba a punto de destruir la felicidad de personas inocentes? Pero luego recordé la escena en mi dormitorio, y la determinación volvió a apoderarse de mí. Deliberadamente estacioné el auto de manera que fuera imposible no verlo desde la ventana principal. Quería crear un impacto inmediato, que el terror precediera a mi presencia. Apenas había tocado el timbre cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, con el cabello revuelto y ojos somnolientos, pero innegablemente hermosa, me miró confundida. Vestía una bata de dormir azul y sostenía una taza de café a medio terminar. Su expresión inicial de desconcierto cambió rápidamente a miedo cuando reconoció el auto en la entrada, pero no al hombre frente a su puerta. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Bradley?, preguntó antes de cerrar la puerta de golpe. Esperé pacientemente. 30 segundos después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez sostenía un teléfono en la mano. Voy a llamar al 911 si no me dice exactamente quién es y qué hace con el auto de mi marido, amenazó con el dedo sobre la pantalla del teléfono. Señora Hoffman, mi nombre es Alexander Reed. Respondí con una calma que ni yo mismo entendía. Su esposo está en mi casa, en mi cama, con mi esposa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La incredulidad dio paso al reconocimiento y luego a algo más profundo, más doloroso. Está mintiendo, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sin decir palabras, saqué mi teléfono y le mostré la primera de las fotografías que había tomado horas antes. No necesitó ver más que esa imagen para comprender la situación. Su rostro palideció. Un sonido infantil desde el interior de la casa rompió el tenso silencio. ¿Mamá? ¿Quién es? La habitación pareció congelarse con esas palabras. La expresión de Vanessa cambió instantáneamente, colocando una máscara de normalidad que solo una madre podría lograr en tales circunstancias. Nadie, cariño. Vuelve a tu desayuno, estaré allí en un minuto. Se volvió hacia mí, indecisa. Finalmente, abrió más la puerta. Entre, pero sea discreto. Mis hijos no necesitan ser parte de esto. En la cocina, me ofreció una taza de café que resultó tan amargo como nuestra situación. Los niños habían sido enviados a terminar de prepararse para la escuela. Nos sentamos uno frente al otro, dos extraños unidos por la traición de nuestras parejas. Me llamo Max Tronder, mentí, siguiendo un impulso. Mi esposa es Camila. No sabía por qué había dado nombres falsos, pero parecía importante en ese momento mantener cierta distancia, cierta protección. Vanessa asintió, sin cuestionar mi mentira obvia. Quizás también necesitaba esa distancia, esa capa de irrealidad. No quiero ver más fotos, dijo abruptamente cuando intenté mostrarle más evidencia. Si las veo, nunca podré olvidarlas, y tengo que seguir funcionando, por mis hijos. Durante la siguiente hora, una extraña alianza comenzó a formarse entre nosotros. Discutimos nuestras opciones, compartiendo el dolor de la traición mientras elaborábamos un plan que serviría a ambos. El Mercedes está registrado a mi nombre, por razones fiscales, explicó Vanessa. Técnicamente, usted se llevó mi auto, no el suyo. Una sonrisa amarga acompañó sus palabras. Ha habido varios robos en el vecindario últimamente, continuó. Podríamos hacer que Bradley experimente uno. Su mirada se volvió calculadora. Tengo acceso al sistema de alarma. Puedo programarlo para que se active precisamente cuando él intente entrar.
No pude evitar admirar su resolución. Esta mujer, que apenas conocía desde hacía una hora, mostraba una fortaleza y claridad mental impresionantes frente a la crisis. Le creo más a usted que a mi esposo en este momento, señor Reed. O Tronder, como prefiera, dijo al despedirnos. Su primera sonrisa genuina iluminó brevemente su rostro. Le mantendré informada, prometí, sintiendo una extraña conexión con esta aliada inesperada. Mientras tanto, en mi casa, el caos comenzaba a desatarse. Imaginaba la escena vívidamente. Bradley despertando, confundido por la ausencia de su ropa, sus zapatos, su billetera. Sofía, aterrorizada ante la posibilidad de que yo hubiera descubierto su infidelidad. El pánico creciendo entre ellos al darse cuenta de que el Mercedes también había desaparecido. Más tarde supe, por una llamada de Vanessa, que Sofía había telefoneado a mi secretaria esa mañana. ¿Max sigue en Nueva York?, había preguntado con fingida casualidad. Hasta donde sé, sí. Su vuelo de regreso estaba programado para hoy, respondió mi secretaria, sin saber que ya había vuelto. Esa información errónea les dio a ambos una falsa sensación de seguridad. Creyeron tener tiempo para inventar explicaciones, para encubrir sus huellas. No sabían que el reloj ya estaba corriendo, que los engranajes de mi venganza ya estaban en movimiento. Mientras conducía de regreso al hotel donde había decidido hospedarme, reflexioné sobre cómo, en apenas unas horas, mi vida había dado un vuelco completo. La noche anterior, era un hombre exitoso regresando a casa para celebrar con su amada esposa. Ahora era un desconocido en un auto robado, planeando una elaborada venganza con la esposa del amante de mi mujer. El destino tiene un extraño sentido del humor, pensé mientras el Mercedes dorado avanzaba por las calles de Charlotte, llevándome hacia un futuro que nunca hubiera imaginado. Vanessa me llamó a media mañana, apenas conteniendo una risa nerviosa mientras me relataba lo sucedido. Bradley había regresado a su casa vistiendo ropa vieja de mi armario que Sofía le había prestado. Un conjunto ridículo, pantalones que apenas podía abrochar, y una camisa que amenazaba con romper sus costuras en cualquier momento. Buscó desesperadamente la llave de repuesto que guardamos detrás de la roca del jardín, explicó Vanessa. Pero casualmente la retiré anoche después de hablar con usted. Tras varios intentos fallidos y visiblemente frustrado, Bradley había tomado una decisión impulsiva: romper una ventana lateral para entrar a su propia casa, justo como habíamos anticipado. La alarma sonó instantáneamente, continuó Vanessa, y como por arte de magia, un patrullero pasaba por la zona, después de mi llamada anónima sobre actividad sospechosa en el vecindario. Lo que siguió fue el resultado de la arrogancia y desesperación de Bradley. En lugar de explicar calmadamente la situación a los oficiales, intentó resistirse al arresto. Un error costoso que terminó con él siendo sometido con una pistola eléctrica y esposado frente a los vecinos curiosos que habían salido a presenciar el espectáculo. Lo llevaron a la comisaría local, explicó Vanessa. Aparentemente, su tamaño y actitud no le granjearon simpatías entre los oficiales. No pudo comunicarse con Sofía porque confiscaron su teléfono prestado y el único número que recordaba era el de su hermano. Me contó también que, según su cuñado, Bradley había quedado profundamente humillado. Un trauma que revelaba una inseguridad subyacente que Bradley siempre había intentado ocultar bajo su fachada de vendedor exitoso y mujeriego. Mientras esta situación se desarrollaba, yo me encontraba en el elegante pero discreto despacho de Anna Reinhardt, la abogada de divorcios que me había recomendado Fred Thomas, mi asesor legal de confianza para asuntos empresariales durante los últimos 15 años. Fred me explicó brevemente la situación. Comenzó Anna, una mujer de unos 50 años, con una presencia que inspiraba confianza inmediata. Lamento las circunstancias que le traen aquí, señor Reed. La serenidad profesional de su oficina contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que me consumía por dentro. Me senté en un sillón de cuero frente a su escritorio mientras ella revisaba algunas notas. «Tengo buenas noticias para usted desde el punto de vista financiero», dijo después de un momento.
Las acciones de su empresa farmacéutica se consideran bienes propios anteriores al matrimonio. El acuerdo de venta de 10 millones y los contratos de transferencia no entrarían en la división matrimonial. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Al menos algo positivo en medio de esta pesadilla. Sin embargo, continuó, debemos considerar la propiedad inmobiliaria, cuentas de jubilación y gastos acumulados durante el matrimonio. Pero dado los motivos de la separación y la evidencia que menciona tener, estamos en una posición favorable para negociar. Me explicó que podríamos presentar la solicitud de divorcio al día siguiente mismo si así lo deseaba. Hubo un momento de duda en mi mente, un instante fugaz donde me pregunté si aún quedaba algo por salvar, y si todavía hubiera una posibilidad de reconciliación. Las palabras salieron de mi boca casi involuntariamente. Ana me miró directamente, con la compasión de quien ha visto esta escena cientos de veces antes. Señor Reed, en mi experiencia, cuando una infidelidad implica a múltiples personas a lo largo del tiempo, la confianza rara vez puede recuperarse por completo. Sus palabras fueron el empujón que necesitaba. No, tiene razón. Debemos seguir adelante. Esa tarde cité a Sofía en el Center Café, el pequeño establecimiento donde nos habíamos conocido 20 años atrás. Pedí nuestra mesa habitual en la esquina, donde le había declarado mi amor por primera vez. La música jazz, que siempre nos había parecido romántica, ahora sonaba como una marcha fúnebre para nuestro matrimonio. Sofía llegó 15 minutos tarde, con maquillaje apresurado que no lograba ocultar su agotamiento. Sus ojos me buscaron nerviosamente y, al verme, intentó una sonrisa que no alcanzó a iluminar su mirada. Max, comenzó, utilizando el apodo que solo ella empleaba. Podríamos ir a algún lugar, solo nosotros dos. Cada palabra que pronunciaba parecía provocarme una punzada física. Observé cómo se removía incómoda en su asiento cada vez que yo hablaba, como si mis palabras fueran veneno infiltrándose en su cuerpo. Finalmente, después de varios intentos infructuosos de conversación trivial, formulé la pregunta que me atormentaba. ¿Cuántos hombres han habido desde que nos casamos, Sofía? El color abandonó su rostro. Sus manos temblaron ligeramente al sostener su taza de café. 3, Max. 3 hombres que ahora lamento haber conocido. El número me golpeó como una bofetada física, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Mañana recibirás los papeles del divorcio, dije con una calma que no sentía. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. No hubo lágrimas, ni gritos, ni escenas. Solo el silencioso derrumbe de 2 décadas juntos. De regreso al hotel, mientras estaba sentado en el Mercedes dorado, recibí otra llamada de Vanessa. Fue entonces, escuchando su voz comprensiva, cuando finalmente las lágrimas que había contenido durante todo el día comenzaron a fluir libremente. Bradley ha negociado su libertad, me informó, pero le he dejado muy claro que nuestro matrimonio solo continuará bajo mis condiciones. Control total de nuestras finanzas y un acuerdo prenupcial retroactivo que mi abogado está redactando. Su determinación era admirable. A diferencia de mi situación, ella había decidido que su matrimonio podía salvarse, pero con nuevas reglas. Estará con una correa muy corta de ahora en adelante, y yo tiraré del collar con frecuencia, dijo con resolución. Reflexioné sobre nuestras diferentes elecciones. Para Vanessa, existía un camino de regreso. Para mí, el puente había sido completamente quemado. El Mercedes dorado, comenté, observando el vehículo que había desencadenado toda esta situación. Se ha convertido en un símbolo de transformación para ambas familias. Así es, respondió Vanessa. Un auto que él compró para impresionar a otras mujeres será ahora el recordatorio constante de su mayor error. Mientras terminaba la llamada, contemplé mi reflejo en el espejo retrovisor. En solo 24 horas me había convertido en un hombre diferente. La traición había destruido una parte de mí, pero también había liberado otra que desconocía. El futuro, aunque incierto, se abría ante mí como un camino nuevo por explorar. Pasé la noche en vela,
sentado junto a la ventana de mi habitación de hotel. Los papeles de divorcio, ya firmados por mí, descansaban sobre la mesa como un testimonio silencioso del fin de una era. A las 5 de la mañana, cuando el amanecer apenas comenzaba a asomarse, decidí que no podía esperar más. Debía enfrentar la parte más difícil de toda esta situación, contarles la verdad a mis hijas. Conduje el Mercedes dorado hasta Durham, donde Olivia e Isabella estudiaban. Durante todo el trayecto, ensayé mentalmente diferentes formas de darles la noticia, pero ninguna parecía adecuada. ¿Cómo le dices a tus hijas que su madre ha traicionado a toda la familia? ¿Que el matrimonio que les sirvió de modelo durante toda su vida era una farsa? Elegí cuidadosamente el lugar para nuestro encuentro. Un pequeño restaurante en la Cuarta Avenida donde solíamos comer cada vez que las visitaba. Solicité nuestra mesa habitual, algo apartada en una esquina discreta donde, si fuera necesario, podríamos llorar sin convertirnos en espectáculo. Antes de su llegada, hice que llevaran un pequeño ramo de flores para cada una. Un intento patético, quizás, de suavizar el golpe que estaba a punto de asestarles. A las 11 en punto, las vi entrar. Aunque eran gemelas, cualquiera que las conociera podía distinguirlas fácilmente. Isabella, la mayor por apenas 3 minutos, siempre más seria y analítica. Olivia, más espontánea y emocional. Distintas en personalidad, pero unidas como si compartieran una sola mente. Verlas me provocó un nudo en la garganta. Eran lo único puro y hermoso que quedaba de mi matrimonio con Sofía. Se acercaron sonrientes, pero sus sonrisas se desvanecieron al notar mi expresión. El abrazo que me dieron fue más fuerte y prolongado de lo habitual, como si intuyeran que algo grave ocurría. ¿Solo estás tú, papá?, preguntó Isabella mirando alrededor. Una pregunta inocente que me atravesó como una daga. Sí, solo yo hoy, respondí, intentando mantener la compostura. Tenemos que hablar de algo importante. Durante los primeros 30 minutos, mantuve la conversación en temas seguros. Sus clases, compañeros de cuarto, planes para el verano. Pero la comida en nuestros platos permanecía prácticamente intacta. Finalmente, cuando el camarero retiró los platos apenas tocados, supe que había llegado el momento. Niñas, hay algo que debo decirles. Comencé, notando cómo se tensaban inmediatamente. ¿Estás enfermo, papá?, preguntó Olivia, el miedo evidente en sus ojos. ¿Es cáncer? No, no es cáncer ni ninguna enfermedad, me apresuré a aclarar. Es mamá, ¿verdad?, interrumpió Isabella, siempre perspicaz. Ella ha hecho algo terrible. Olivia soltó una risa nerviosa. ¿Qué? ¿Ha estado saliendo con algún joven musculoso o algo así? El silencio que siguió a su broma fue ensordecedor. Mi expresión debió revelar la verdad, porque vi cómo el color abandonaba sus rostros simultáneamente. Dios mío, murmuró Isabella. Era una broma, no puede ser verdad. Les expliqué lo básico, que había regresado inesperadamente a casa y había encontrado a su madre con otro hombre, que había decidido solicitar el divorcio, que toda nuestra vida iba a cambiar. Las lágrimas no tardaron en aparecer. Isabella, siempre la más directa, pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi memoria. Mamá no solo te traicionó a ti, nos traicionó a todos nosotros. Nos abrazamos los tres, llorando sin importarnos las miradas de los demás comensales. Después de unos minutos, sugerí que saliéramos al parque cercano donde podríamos hablar con más privacidad. Sentados en nuestro banco habitual, el mismo donde solíamos descansar durante nuestros paseos cuando eran pequeñas, continué con la explicación. Decidí contarles sobre el descubrimiento de la infidelidad, pero omití deliberadamente el detalle de los múltiples amantes. A pesar de todo, seguía siendo su madre, y no quería destruir completamente su imagen ante ellas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Olivia con la voz todavía temblorosa. En lo práctico seguiré apoyándolas en todo, les aseguré. Sus estudios, sus planes de posgrado, todo sigue igual. La venta de la empresa se completó, así que estamos financieramente seguros. Pero no es el dinero lo que nos preocupa, papá, intervino Isabella.
Lo sé, cariño. Emocionalmente, bueno, será difícil para todos. Pero les pido algo. Quid pro quo. Yo me aseguro de que nada material les falte. Ustedes se aseguran de no dejar que esto afecte sus estudios. Y ambas asintieron, aunque sabía que era una promesa difícil de cumplir. ¿Y tú?, preguntó Olivia. ¿Qué harás con tu vida ahora? Su pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrado en los aspectos prácticos del divorcio y en cómo afectaría a mis hijas, que apenas había pensado en mí mismo. Voy a construir una nueva vida, respondí, descubriendo la verdad en mis propias palabras mientras las pronunciaba. No soy una víctima. Soy un hombre de 45 años con salud, recursos y ahora, libertad para redescubrirme. Les hablé de los planes que comenzaban a formarse en mi mente. Completar un maratón, algo que siempre había querido hacer. Escalar montañas. Quizás un safari fotográfico en África. ¿Y conocer a alguien nuevo?, preguntó Isabela con cautela. La idea me resultaba extraña, casi sacrílega después de 20 años con Sofía. Pero, ¿por qué no? La vida no había terminado. Tal vez, respondí. No lo buscaré activamente, pero si sucede... Sus expresiones de sorpresa me hicieron sonreír por primera vez en ese día. Para ellas, seguía siendo simplemente papá, no un hombre con deseos y necesidades propias. Al despedirnos, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Lo peor había pasado. Mis hijas sabían la verdad, o al menos la versión que necesitaban conocer, y seguíamos siendo una familia, aunque reconfigurada. Mientras conducía de regreso a Charlotte en el Mercedes dorado, reflexioné sobre lo rápido que puede cambiar la vida. Hace apenas 3 días, era un hombre con un matrimonio de 20 años, regresando exitoso de un viaje de negocios. Ahora era un hombre divorciándose, conduciendo el auto del amante de su esposa, planificando una vida completamente diferente. Pero por primera vez desde el descubrimiento, sentí algo parecido a la esperanza. El futuro, aunque incierto, también estaba lleno de posibilidades que antes ni siquiera habría considerado. Las palabras que había dicho a mis hijas resonaban en mi mente. No era una víctima, era un hombre libre para reinventarse. Quizás, después de todo, la traición de Sofía no sería el final de mi historia, sino el comienzo de una completamente nueva. Las luces de cristal proyectaban destellos sobre la pista de baile del lujoso hotel, donde celebrábamos la boda de Olivia. Mi hija resplandecía en su vestido blanco inmaculado, su felicidad tan evidente que iluminaba todo a su alrededor. Las familias de los novios conversaban animadamente, como si siempre hubieran sido parte de un mismo círculo. Desde mi posición privilegiada, podía observar toda la escena, incluyendo a Sofía, sentada en una mesa distante junto a Carl, un abogado calvo y afable que trabajaba en mi antigua empresa. Había envejecido prematuramente. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban una historia de arrepentimiento que las cremas caras no lograban ocultar. Seguía trabajando en el mismo bufete, sin cambios significativos en su vida profesional. Sus ojos se desviaban constantemente hacia mi dirección, con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no quise analizar. 6 años habían provocado cambios dramáticos en mí. Mi piel bronceada evidenciaba mi reciente expedición por las montañas de Nepal. A los 51 años, mi cuerpo estaba más en forma que cuando tenía 30, moldeado por maratones, escaladas y aventuras que antes ni siquiera habría considerado. A mi lado, Elena apretaba suavemente mi mano. La había conocido durante un viaje a Patagonia 2 años atrás. Su espíritu aventurero y su fortaleza tanto física como emocional me habían cautivado desde el primer momento. En un instante fugaz, mi mirada se cruzó con la de Sofía. En sus ojos pude ver nostalgia, quizás por los momentos felices con nuestras hijas cuando eran adolescentes, por la vida que una vez compartimos. A pesar de tener a Carl a su lado, algo en su postura revelaba una soledad profunda. Por un segundo, sentí un leve pinchazo de compasión, incluso un atisbo de nostalgia por lo que podría haber sido.
Pero así como vino, esa sensación se desvaneció. Me sorprendió descubrir que el dolor había desaparecido por completo, reemplazado por una tranquila aceptación. El pasado era simplemente eso. Pasado. Isabela se acercó, elegante en su vestido de dama de honor, interrumpiendo mis pensamientos. «Papá, nunca me contaste qué pasó con aquel Mercedes dorado», comentó con curiosidad. «El auto misterioso que apareció la noche que todo cambió». Sonreí al recordarlo. «Ah, ese coche de la mala suerte», respondí, provocando una risa compartida. La herida que una vez fue tan profunda, ahora podía mencionarse con humor. ¿Sabes? Vanessa finalmente lo vendió hace un par de años. Continué. Marcó un nuevo comienzo para ella también. ¿Vanessa? ¿Todavía mantienes contacto con ella? Isabela parecía genuinamente sorprendida. Ocasionalmente, su esposo, Bradley, aparentemente aprendió su lección de la manera difícil. Se convirtió en un mejor marido después de aquel incidente. Es extraño cómo funcionan las cosas, reflexionó Isabela. Dos familias conectadas por una infidelidad, y ambas tomaron caminos tan diferentes. ¿Sabes, cariño? A veces las peores experiencias abren las mejores puertas, dije, observando el salón lleno de alegría. Nunca habría completado el maratón de Boston o escalado el Kilimanjaro si hubiera seguido en mi antigua vida. Y nunca habrías conocido a Elena, añadió con una sonrisa aprobatoria. Exacto. Me llevó 45 años descubrir quién era realmente, después de vivir tanto tiempo para los demás. Nuestra conversación fue interrumpida por el novio, quien se acercó con una amplia sonrisa. «Papá de la novia, es hora de bailar con su hija», anunció, extendiendo ceremoniosamente su mano hacia mí. Conduje a Olivia hacia la pista de baile, sosteniéndola como cuando era pequeña y la llevaba sobre mis pies para enseñarle a bailar. Sus ojos brillaban de felicidad, el regalo más precioso que un padre podría recibir. Por el rabillo del ojo, vi a Sofía levantarse. Carl la tomó suavemente del brazo. «No te hace bien quedarte aquí mirando fijamente a tu exmarido», le escuché decir. «Vamos a casa». Sofía asintió con resignación. Mientras se dirigían hacia la salida, nuestras miradas se cruzaron por última vez. En sus ojos vi el reconocimiento final de que había perdido algo invaluable por sus propias acciones. Sorprendentemente, verla partir solo me produjo alivio en lugar de dolor. Esa puerta estaba cerrada definitivamente. Elena se acercó cuando terminó la canción, depositando un suave beso en mi mejilla. «¿Cuál será nuestra próxima aventura, explorador?», preguntó con esa sonrisa que iluminaba mis días. «Quizás los Alpes», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Pero primero, bailemos». Mientras nos deslizábamos por la pista, recordé fugazmente el Mercedes dorado, aquel símbolo de traición que había desencadenado toda esta transformación en mi vida. Realmente era un auto de mala suerte, murmuré, más para mí mismo que para Elena. «¿Qué dijiste?», preguntó ella. «Nada importante», respondí, volviendo al presente. «Solo una vieja historia que ya no importa». Y era cierto. El dolor, la traición, la venganza, todo había quedado atrás, transformado en los cimientos sobre los que había construido esta nueva vida. Una vida que, irónicamente, nunca habría descubierto sin aquella noche fatídica cuando encontré a mi mujer con otro hombre en nuestra cama.